Requisitos para ser humano. La enfermedad como default de la normalidad y el drama cósmico de retorno de la fragmentación a la unidad. Es claro que nuestra condición actual e histórica de existencia desde hace billones de años como supuestos seres humanos, es presumible está inmersa en una oscuridad total, tal que nada podríamos afirmar con certeza sobre las razones, propósitos, antecedentes y entendimiento de nuestra existencia y que a quienes somos. A lo sumo solo hay presunciones imaginativas arrogantes certificadas con falsedad con caretas de ciencia. Eso es demostrable cuando se sabe pensar y hacer las preguntas correctas. La oscuridad se puede demostrar. El problema es que nadie aborda, ni ha abordado el tema con compromiso y honestidad. A nadie le importa, o a muy pocos. Siempre, cualquier acercamiento a estos temas han estado simulados con los intereses aplastantes de soborno de toda la realidad que nos rodea. El escape de esta condición solo puede ser sobrenatural, por gracia y por revelación. Y sin embargo es una decisión y compromiso individual milagroso por su mismo carácter de dificultad y esfuerzo obligado. De esto es de lo que se tratan estas palabras de este artículo. La humanidad entera no podrá comprender su condición al menos que se allegue a las revelaciones que se encuentran exclusivamente en el judaísmo. Lo revelado por la Torá, Talmud, Kabbalah y toda la tradición de los sabios de Israel. No obstante, el mismo judaísmo como denominación religiosa difícilmente se podría concluir, según se ve, ha comprendido el asunto integralmente. Cuando se conocen las preguntas claves y se formulan honestamente, la fantasía, los errores, las presunciones, los prejuicios selectivos, incoherencias y doctrinas incompletas se hacen visibles. Por lo menos en lo que se refiere a la ausencia de conexión con el lado oculto de la dualidad en numerosas ocasiones cuando se juega a la religión. Y si esto sucede en el mismo seno del pueblo sabio del libro que ha dilucidado durante más de 3.300 enormes y maravillosos secretos de la revelación, pues, ¿qué podría decirse de todos los demás? Solo los sabios de Israel históricamente han dejado el testimonio de este entendimiento. Son aquellos verdaderos cabalistas que nos han legado dicho conocimiento en la única forma en que se debía transmitir dichos secretos de la existencia. Única forma que se constituye, y fue por diseño divino, la metodología exclusiva de conexión al conocimiento divino y la transformación. No hay otra forma. Es el único sistema operativo y código constructivo de todas las realidades percibidas y no percibidas. Ciertamente me estoy refiriendo y se trata de un lenguaje codificado que nada tiene que ver con lo que ilusoriamente este mundo ha denominado ciencia y lógica. Lo de este mundo es necesario, es cierto, así se constituye en una matriz de ilusión construida con con el mal. Pero es solo como herramienta primaria de avance hacia lo real que está oculto a nuestros ojos y conciencia, a menos que accedamos a un nuevo lenguaje interpretativo de la realidad que nos proporcione las llaves del entendimiento. Se trata de comprender con sentido, no se trata de repetir como loros apartes y fragmentos de sabiduría revelada, por maravillosos que sean los clips. No se trata de adaptar dichos fragmentos de conocimiento a nuestra percepción sensorial de la vida y nuestros paradigmas aceptados. No se trata de forzar dichos conocimientos revelados a nuestras imaginaciones sustentadas en la fisicalidad conocida. Y mucho menos se trata de justificaciones adaptivas científicas o humanistas por fuera de la revelación en su lenguaje arquetípico cristalino. Por ejemplo en figuras de toros, camellos, corderos, burros, serpientes, tiendas, desierto, mar, barcos e historias infantiles tipo películas de Hollywood de Semana Santa. Si no se construye el rompecabezas con todas sus piezas, originales, descifradas en sus raíces y solo se ven piezas del mismo esparcidas al azar, jamás se verá la imagen del rompecabezas. Jamás se verá el sentido real de la existencia. Solo será su imaginación y distorsión. Peor aún si ni siquiera se tienen las fichas correctas del rompecabezas o si se pretende armar cualquier otro rompecabezas. Jamás va a tener una fotografía real de la creación y la existencia. Jamás verá el sentido de la vida. Tampoco sabrá qué o quién es usted. Y quizás ni siquiera le importe. El legado de sabiduría dejado por los sabios de Israel establece, una vez decodificado y entendido, que vivimos y habitamos en la séptima tierra, es nuestra realidad. Contiene los nombres de las demás, pero está también fuera de las demás, frente a todas ellas. Igual que el séptimo día está frente a los 6 días de la creación. Lo mismo es válido para el séptimo cielo, allí se encuentra el trono de Dios. Lo más bajo está frente a lo más alto y también eso es consecuencia de la creación de la dualidad. El camino del cumplimiento de la voluntad de Dios de crear al ser humano, se expresa en el mundo de los números en la noción 7. 7, Seba, significa también juramento, confirmación solemne. Y puesto que juramento es, Seba, 7, la creación se sucede en 7 fases, en tiempo y espacio.
Estas 7 fases quedan determinadas ya en el primer día, porque con el primer día, la creación se despliega y comienza a ser visible. Usted, sin conocimiento de este lenguaje, concluirá que el día mencionado se refiere al que usted conoce con sus sentidos de 24 horas. Jamás podría establecer las relaciones entre la parábola, arquetipo del concepto trascendental, y su vivencia de un día con sus sentidos. ¿Por qué tenemos acaso que experimentar el tiempo en días? Usted lo da por sentado, así como lo hace con todo. Y nada entiende. Solo vive una existencia animal. Absolutamente todo tiene una razón de ser y el porqué tiene infinita sabiduría. Y si hablamos de días, no hay ninguna respuesta si usted describe solo procesos astronómicos. ¿Por qué? La ciencia no puede responder nada. La creación en la concreción recibe su propia cara. El primer día es la semilla que contiene todo lo que germinará, brotará y crecerá. Solo existe la voluntad de Dios. Él quiere crear el mundo. Él presta el juramento. Su actuación va de un extremo al otro. Su juramento es perfecto, inquebrantable. ¿Y cómo se nos presentan esos 7 mundos? Se trata de 7 realidades cuyas fases individuales son como estaciones, lugares de descanso, que se diferencian del crecimiento dinámico. El camino por el desierto tiene 42 estaciones, o 6 por 7 fases, que se dividen en 14 y 28. Los 2 por 7 están frente a los 4 por 7. El número 42 es la unión entre el 6 y el 7, la unión de lo causal con lo no causal. El crecimiento se detiene por la intervención de otro mundo, es decir, por la intervención de Dios. Solo entonces, en estado de reposo, la habitación de Dios se hace visible. Tan pronto el camino continúa, todo se recoge, se vela, se envuelve. En esa situación, todo acercamiento es imposible y el crecimiento entra de nuevo en acción. Aquel crecimiento, que desde el 2, la dualidad de Mizraim, Egipto, se encamina hacia el 1, la unidad de Canaán. Aunque el crecimiento excluye el reposo como el árbol del conocimiento excluye el árbol de la vida, el árbol de la vida se hace valer una vez tras otra. El rayo que sale de Ein Sof hacia ahí en la nada, irrumpe y coloca el Resit, el punto, ese que se menciona en Génesis 1.1 con la palabra Beresit. De esa manera, la habitación de Dios se hace visible, se construye su casa, Mishkan. La visibilidad tiene 7 fases, 3 como base primordial. De ellas salen las 7. Entre las fases se recorren 22 caminos. Son las 22 letras hebreas, esas inteligencias cósmicas arquetipo que construyen toda la creación y que son el fundamento de la forma proveniente del concepto que se transforma en palabra y de ahí en todos los ladrillos constructivos de todas las realidades. Esas 22 señales unen las 3 y las 7 fases. Si el ser humano asume las 7 realidades y reconoce que las manifestaciones de Dios son 3 y 7, entonces habrá cumplido el 70. Comprenderá los 70 sabios, las 70 lenguas, las 70 ciencias, las 42 estaciones y sus nombres, etc. ¿Qué es todo esto que acabo de mencionar? ¿Cómo se entiende? ¿Acaso es posible entenderlo sin haber transitado el camino? Se habla del camino y de esta forma se va conociendo su sentido. Se nombran 7 fases que constituyen al ser humano. Entonces, ¿qué es el ser humano por definición divina? Ciertamente no es su definición humanista y imaginativa. Tampoco la interpretada religiosamente. Si quiere quedar unido con su origen, si no se quiere ser arrojada al caos de la inmensidad, si no se quiere descender al abismo, todas las 7 fases deben ser conscientes, deben ser reconocidas y cumplirlas en su ser. No es su imaginación lo que va a definir su esencia y su destino en el cumplimiento del propósito de su origen. Pero sin duda alguna que sí en su estado final de perdición, sea lo que sea que signifique para usted en su imaginación. La tradición, Talmud y Kabbalah, solo puede ser comprendida si se conocen estos 7 puntos, si somos conscientes de los 7 pasos que Dios da, para cumplir la creación del ser humano. Es decir, todavía no somos seres humanos. Definitivamente no lo somos actualmente. Quizás sí lo fuimos alguna vez, quizás no. Quizás somos infiltración de anteriores mundos y universos creados. Quizás de este mismo por obra de los adversarios. ¿Desde dónde y desde cuándo viene nuestra esencia, nuestra alma? Debemos saber que vivimos aquí en el 7º mundo, el más inferior, en la realidad más apretada, más densa. La tradición habla de diferentes mundos, de realidades distintas. Ahí existen condiciones que no pueden darse aquí, en nuestra realidad unilateral. Ahí pueden suceder cosas que no tienen cabida aquí. Solo aceptando esas otras realidades, podemos comprender los relatos de la Biblia. Aunque en nuestro mundo, dentro de nuestra realidad unilateral, es imposible que las comprendamos correctamente. Aquí hay que forzar, apretar, quitar y cortar para que nuestra mente pueda asimilarlas de alguna forma. De hecho, actuamos según el patrón de Sodoma.
que falsifica todo lo que viene del exterior. Sodoma es el mundo más inferior, y su característica principal es que no tolera huéspedes de otros mundos, únicamente sus propias medidas son válidas. Todo lo diferente es expulsado o aniquilado cruelmente. Y si por casualidad un huésped no deseado ha encontrado entrada a pesar de todo, se le aplican de inmediato las medidas de Sodoma, lo que significa que se le mata al instante. Los relatos bíblicos establecen que se acostaban los turistas en una cama con medidas preestablecidas. Si brazos y piernas eran más grandes se cortaban, si más pequeñas se estiraba. Usted se burlará en automático del relato, al igual que lo hará con todos los demás relatos bíblicos. El pragmatismo y la lógica de este mundo solo permite dicha opción. ¿Acaso se entiende con nuestras medidas? ¿Lo entiende usted? De hecho, al leer estas palabras usted mismo ya ha cercenado algo. Esto en un lado de la moneda de este mundo. En el otro se pasa por alto y se trivializa religiosamente. Sepa que los misterios de la dualidad parten de una definición cuádruple de ella de aquí y allá, para empezar. Del misterio del 4 se dan las condiciones de la fragmentación dual al infinito y su respectiva perdición, en confusión. En este mismo sentido, los relatos bíblicos solo pueden ser adaptados a nuestra realidad si eliminamos la vida que llevan dentro. En nuestro mundo, con el Corban, sacrificio, el acercamiento a Dios, no puede hacerse nada. Las relaciones con ángeles se desconocen. No existen dioses como personalidades, una habitación de Dios visible es tan inimaginable como la parada súbita del sol, de la luna. Es decir, del relato bíblico queda poco más que algunas exhortaciones bastante vagas, incluso contradictorias en algunos casos, y una imagen salvaje y bastante confusa de la sociedad que está plasmando. El humanismo y la ciencia solo podrán reír y descalificar para su propia desgracia. Nos sorprende, por tanto, que se haya buscado el origen de esos relatos en el caos de un tiempo primitivo, donde reinaba la ignorancia, el miedo y las supersticiones. En un mundo con espíritus y fantasmas, en el cual la irrupción de un volcán o el eclipse solar mostraban, sin más, el dedo amenazador de Dios. Solo hay que leer para empezar los libros de Carl Sagan, por ejemplo. Siga con la filosofía, la psicología, la antropología, la crítica bíblica, etc. Mejor dicho, con todo el supuesto conocimiento de este mundo, con sus sentidos y paradigmas. No se equivoque. Este camino de oscuridad es necesario también. Sin recorrerlo no podrá haber el otro camino. El del retorno. Hay que conocer de ciencias y filosofía. Hay que conversar con el mundo e interesarse en él. Sin embargo, tal visión primitiva y miope caracteriza solo a aquellos que enjuician la Biblia de tal manera. La tradición talmúdica Kabbalah nos obliga a tomar estos otros mundos muy en serio, porque de otra forma no es posible entender la Biblia. Y justamente cuando estamos dispuestos a aceptar muchos relatos bíblicos como fuente valiosa, la tradición echa abajo todos los esfuerzos, por bien intencionados que sean. Los buscadores asiduos de bibliografías fracasan, porque a la tradición le gusta medir con medidas imposibles, de forma que cualquier persona razonable de este mundo inferior enseguida va capitulando. Lo que ciertamente es lo mejor para todos. Qué suerte que la Torá oral preserve la Biblia escrita de toda rotura, causada por las intenciones de esos ignorantes. Pero entonces, ¿de qué se trata? La tradición repite sin cesar que en el mundo se suceden graves incisiones en donde el mundo salta de un nivel a otro, el antiguo mundo desaparece y surge un mundo nuevo. Por ejemplo, la destrucción del primer y segundo templo en Jerusalén, el diluvio, la plaga con la Torre de Babel, por citar algunos ejemplos. Estas incisiones en el mundo significan que en la conciencia humana suceden cambios profundos. Cosas que podían comprenderse perfectamente y que eran reales, de pronto dejan de ser comprensibles. Dejan de ser visibles. El camino está bloqueado, las cosas de antes desaparecen de la vista. En el mejor de los casos pueden ser imaginadas, y en cierto modo sentidas y resucitadas a la vida. Una persona de hoy, por ejemplo, podría vivir el mundo de la Torá con tal intensidad, que estaría en íntima relación con ese mundo. Puede que se sienta más en casa ahí que en nuestro mundo, que le parecerá frío e inhóspito y está como de paso. No dejará que su corazón quede enganchado en cosas perecederas aquí, y hará el bien gratis, sin contrapartida. Sabe que su estancia aquí es limitada y que pronto regresará a lugares más cálidos. Morir en ese caso no es únicamente despedirse de la pesadez de la esfera más baja, es volver a casa, volver a los mundos anteriores, a la tan anhelada unión con la realidad primera. Morir es regresar por el mismo camino por el que hemos llegado. La meta es la unión con ese ser uno. Los límites propios que delimitan la personalidad de cada uno permanecen, aunque son tan delicados y ligeros que no obstaculizan la unión con los demás. Es la situación del árbol de la vida, que es unidad de ser y devenir. En el ser humano, las 7 fases están siempre presentes.
Y se trata de que tenga conciencia de ellas y que reconozca a todas ellas como verdaderas. Entonces vivirá ya aquí una vida eterna, entonces será inmortal ya aquí. Puede incluso superar las 7 fases de aquí y avanzar hasta las 3 anteriores de la creación. Si ahí vive conscientemente, es un ser divino, igual a Dios. Entonces imagen y semejanza son perfectas. Este camino del ser humano es el camino de la liberación de las fuerzas de gravedad de los mundos sucesivos, es el camino que conduce a Dios. Quien anda ese camino, vive eternamente. Vive con Dios y, no obstante, vive en el mundo. Imaginemos que el tiempo del primer templo constituye una esfera A, el del segundo templo la esfera B y la esfera C el tiempo después de su destrucción. Las realidades B y C, en comparación, son niveles más bajos y más densos que la esfera A y no permiten se saquen conclusiones de ahí respecto a lo sucedido en la vida de la esfera A. Y a pesar de todo, no puede negarse la existencia de A. Pero de B y C no se pueden presuponer causas y efectos en línea recta como influencias en los acontecimientos de B y C desde la esfera A. La historia lineal de A, B y C no es continua. Son líneas partidas discontinuas en diferentes planos verticales. Solo se pueden inferir y constatar reflejos. Ese proceso podría compararse con la reacción del cuerpo en cuanto a los procesos del pensamiento. El pensamiento es independiente, somete al cuerpo que, como tal, todavía no tiene ninguna vida consciente y propia. Con la devastación del primer templo, el nivel de vida baja. La realidad humana se traslada a la esfera B. La vida en la esfera sigue, pero desde la esfera B solo puede comprenderse si volvemos la vista atrás, si nos esforzamos y aprendemos. La realidad clara y evidente es ahora la esfera B. En la esfera B, lo que se llama historia no se corresponde con la historia verdadera, porque sucedió en la esfera A la que ya no tenemos acceso. La línea discontinua desde la izquierda señala que la palabra no coincide con la historia. La palabra habla de un templo perdido, en el punto en que la línea de la esfera A se rompe y continúa como línea discontinua. El ser humano en la esfera B puede entender con lógica y causalidad ese pasado que parece continuar como realidad en la esfera B. Sin embargo no es así, hay que diferenciar cuidadosamente entre aquello que llamamos conocimiento histórico de la esfera B y la verdadera historia vivida en la esfera A. B es la esfera del segundo templo. Pero también desaparece y el mundo de nuevo cambia con la medida 400. Morir, muerte, con la raíz 40-400 significa haber transitado por el mundo. Pero al mismo tiempo, ese 40-400 dice que después de la muerte, la vida sigue eternamente, porque se permanece en el 40 y en el 400. Únicamente la conexión con el origen con el 1 no está hecha aún. Si unimos la palabra muerte, Mabet 40 más 400 con el F1, tenemos la palabra Emet 40-400, ¿verdad? Solo aquí la muerte alcanza su sentido. Por esa razón, se llama al mundo de la muerte o Lama Emet, mundo de la verdad. El tiempo del 40 y el tiempo del 400, están unidos con el 1. Pero si con la destrucción del segundo templo la esfera B queda borrada, se nos priva de nuevo de una realidad, y una nueva realidad surge con la esfera C. Y de nuevo vemos el abismo entre lo que cuenta la palabra y lo que entendemos por historia, la historia de la esfera C. Lo que pasó hace 2000 años lo vemos en la línea discontinua, a la izquierda detrás de C. De nuevo, la visión de la historia no se corresponde con la palabra que viene a nosotros desde la esfera B. Cuando el tiempo arrastra una realidad, Dios la transporta en el arca, la Teba, la palabra, según el principio de Noé, al mundo más inferior. La palabra sigue conteniendo y contando la realidad B y también la realidad A, pero los escribas de la historia solo conocen la realidad C. La investigación científica, incorruptible solo se ocupa de la esfera C. Anatomía, biología, historiografía, geografía, todos están profundizando únicamente en la esfera C. Como fueron de verdad los sucesos reflejados en la línea discontinua, a la izquierda de la esfera B, es imposible de averiguar desde la esfera C. Por ello de la esfera B se remite simplemente a la irrealidad, se considera que los relatos contados ahí son solo dichos, leyendas, mitos. Los cristianos se burlan de los cuentos de los judíos, de los profundos secretos que relata la Haggadá. Se burlan y desprecian el Talmud y la tradición. Y la esfera enteramente incomprensible y fuera de alcance de la mente humana de ahora se declara simple y llanamente que forma parte del reino del mito. Las esferas A y B, sin embargo, continúan hacia la derecha. Aunque no se muestran como realidad exterior, están ciertamente presentes en el ser humano. Porque el ser humano ha descendido todos los escalones para llegar a este mundo inferior, al séptimo mundo, para vivir aquí en las condiciones más sórdidas, pesadas y opresivas posibles. Mientras vive el ser humano en este mundo inferior, vive también en todos los demás. Su verdadera historia es una historia vertical, no horizontal.
La superficialidad ausente de entendimiento del lado oculto de la dualidad, de la palabra, concluye linealmente y hace cálculos del tiempo, de los días, de la entrada al séptimo día, del Sabbat, y no imagina que vive y se desplaza entre ellos. No sabe de qué se trata vivir en el tiempo y como toda la Torá y todos sus personajes y palabras pueden o no vivir dentro de su ser, escribir y reescribir una y otra vez todas sus vidas y genéticas. Puede haber estudiado la letra de la Torá toda su vida y aún así no sabe todavía qué es la Torá. Es pretencioso y sus únicas alternativas de escogencia de vida las clasifica entre secularismo y religiosidad. Eso sí, siempre muy empoderado en descalificaciones y afirmaciones dogmáticas, pues ni siquiera sospecha que algo así como lo explicado aquí pueda existir. El ser humano tiene sus raíces en las regiones de arriba. Fue predefinido en esta última creación. Cada mundo que pasa en su descenso es el fundamento del siguiente. Y su descenso no es obstáculo para que siga viviendo en todos esos mundos, aunque su conciencia puede que esté atada ya a un mundo más bajo. Cada uno de esos 7 mundos puede ser investigado, con su tiempo vertical correspondiente. Sin embargo, se notará que el ser humano según las medidas de este tiempo llega bastante tarde a los mundos inferiores. Llega bastante tarde. ¿Si entiende lo que esto significa? Es decir que aún no ha llegado. Por lo menos nosotros no hemos llegado, eso deduzco yo con todo lo que veo. No veo que la humanidad que se ve en apariencia con aspecto de hombre cumpla los requisitos de conexión y entendimiento que lo acredite como verdadero ser humano. No creo que haya nacido aún. ¿Acaso usted que descalifica en automático, sin profundas disertaciones, con arrogancia, que no explica, que tiene todas las respuestas lineales por anticipado, ya entendió? Sí. El verdadero ser humano existe desde antes de su creación, más concretamente desde el primer día de la creación, cuando Dios crea el cielo y la tierra. Y al mismo tiempo aquí no ha nacido. Igual sucede con los mundos inferiores. Los habitaron en primer lugar seres anteriores a los humanos, y solo poco a poco se dan las señales que anuncian la llegada del ser humano. Lea bien. Desde antes a esta creación ya existían mundos y seres que los habitaban. El ser humano comienza a tomar forma en la corporalidad más baja. Pero ya existía en lo alto. Usted en su pensamiento lineal no logra entender el concepto. Por todavía no ha nacido, en su concepción de tiempo que lo define ahora, y pertenecemos, a estos mundos inferiores. En algún momento a pesar de estarse en mundos inferiores, aún así se sigue viviendo en un mundo más alto, anterior, hasta la irrupción de la catástrofe, aflada, la destrucción del templo o como se quiera llamar a ese cataclismo. Solo entonces se descendió a uno de los mundos sucesivos, más bajos. Es así que desde entonces y en un primer lugar no se tiene interés por las formas de manifestación de su misma vida, no obstante su vida está aún demasiado atada a las formas de su origen, si es que usted pertenece a dicho origen. Y así poco a poco nos fuimos acostumbrándose a ese mundo muy bajo, hasta llegar a creer que es nuestro mundo, y vamos asumiendo que es nuestro hogar. Se comienza entonces a buscar el origen de nuestra historia en el tiempo de este mundo inferior. Y así llegamos a identificar nuestra apariencia exterior con nuestro ser. Aquí comienza la moderna biología o anatomía. Ciencias como la astronomía, anatomía o antropología, son ciencias sin vida. La astrología no es científica, porque se basa en una realidad en la que el contacto con el Sol, la Luna y las estrellas son de cualidades diferentes. La teología ejerce de la misma forma. Va acostumbrándose a someter las consideraciones y el análisis de la Biblia al criterio de las impresiones temporales de este mundo inferior. Y el ser humano siente como el torrente del tiempo le arrastra y llama a ese movimiento desarrollo. Hoy día se ve una de sus peores versiones denominada progresismo. No hay nada nuevo bajo el sol. La degeneración ya se ha visto antes. Y cada vez más se siente como en casa en esta realidad. Y bajo la impresión de ese más y más, no puede ya ni imaginarse con razón que, por ejemplo, el hombre de Pekín, hablo de aquellos fósiles de Pekín que dejan suponer que hace 1 millón de años hayan vivido ahí seres humanos con un esqueleto correspondiente, decimos que no puede ya ni imaginarse que aquella gente haya estado más cerca de Dios que él. Es impensable para él que su predecesor del Neandertal haya podido leer la Biblia o los Salmos, o que haya contado el Midrash a los suyos. Así, de esta manera, se va agotando el flujo de agua viva que solo él es garante de la auténtica comprensión. No ha llevado el ser humano la Biblia consigo, desde otras esferas, desde la Torá Atzilut, que tiene su origen en el mundo de Atzilut, en la sombra de Dios. Hay un lenguaje simbólico y metafórico que debemos conocer y estudiar si queremos propiciar nuestro retorno. Pues la esencia y punto de partida está en el lenguaje y nuestras relaciones con el tiempo. Hace parte de nuestras raíces. Por ello comprender el calendario judío es parte fundamental del conocimiento. Todo tiene profundas e infinitas razones de ser.
El día de Rosh Hashaná, la cabeza de año, es el año nuevo judío, no obstante acontece en el 7º mes del calendario judío, 1 Ro de Tishri. Se dice, que el ser humano, en ese día, come la cabeza del cordero. Sabrán que el momento de la creación cae bajo el signo de Sor Toro o Buey. Tauro. También es la letra Aleph. El toro juega un papel muy importante en toda la historia, porque de hecho es el signo bajo el cual el mundo aparece. Esta aparición en el signo de Tauro dice que aquello que es el toro, es decir, uno de los 4 fundamentos de los elementos del trono, es la manera en que el mundo se presenta. También la idea del toro que cornea juega un papel en la Biblia. Allí se dice que su dueño es responsable de los estragos que causa por sus escapadas. Debe ser dominado. Bajo la denominación del toro corneando, caen todas las catástrofes naturales, también las catástrofes en el ámbito personal. Alguien que no se domina a sí mismo, es alguien que no domina a su toro. Como ser humano, debe asumir la responsabilidad de dominarlo. Sí, el toro es más que un toro en el lenguaje arquetípico bíblico. Es una de las 2 bestias que rigen el mundo. El leviatán en el agua, el tiempo, y el behemoth, el toro, el mundo terrenal, el animal. El ser humano aparece en el punto culminante de su desarrollo. Recibe el mundo como regalo, tómalo, así es. Y puede decirse que es responsabilidad del ser humano llegar al mundo como salvador, dar la vuelta a todo el asunto y devolverla a casa. No para que diga, lo he recibido, el mundo, el toro, estupendo, ¿cómo puedo disfrutarlo? Porque cada paso en esta dirección significa que su toro se escapa. ¿Se acuerdan de la historia bíblica del becerro de oro en el desierto? No hay posible concesión en este punto. Sí, pero es normal que, escape, le pasa a todo el mundo. Eso dicen todos. Entonces soy yo el único que no participa de esta normalidad. Significa que para el verdadero ser humano no hay otro camino que el regreso a casa, dar la vuelta de inmediato. Percátese bien de la frase. Para el ser humano. Solo el ser humano regresa a casa. Si usted no regresa, si usted adora el becerro, entonces usted no desea ser humano, usted no desea regresar. El toro lo domina. Usted es idólatra del toro, del mundo. Le gusta este mundo del desarrollo y todos sus paradigmas de confusión. El retorno le pertenece solo al ser humano. Solo por este motivo viene al mundo. Pero también vienen millones de demonios con apariencia humana. Y es un gran riesgo y una aventura importante. Es encargo del ser humano, porque no tiene por qué regresar. A este respecto, tiene completa libertad y responsabilidad. Todo está decidido de antemano, salvo su comportamiento en este punto. Cómo esta libertad y responsabilidad se concretarán en los acontecimientos sucesivos es un misterio, de momento. Porque por un lado existe una curiosa relación entre los sucesos y su comportamiento, mientras que por otro lado debemos decir, los sucesos están asegurados desde siempre. Es algo imposible de deshacer. Es inútil intentar deshacerlo mediante el camino de la causalidad, porque irá mal. Es un cálculo equivocado, un callejón sin salida. Quizás se acordarán de una conversación entre el lado masculino y el femenino de Dios. ¿No queremos que venga el ser humano? Esa era la discusión en el cielo sobre la oposición a la creación del ser humano. Vendrá, pero es una aventura espantosa, y un gran pánico se instala hasta en las regiones más altas. No es que Dios diga, conozco el juego y todo el desarrollo bastante bien, mientras que el ser humano lo desconoce. Ciertamente en primer lugar protestará, pero al final regresará a casa sano y salvo. No. Dios no está diciendo que todo está bajo control. Tampoco dice que no hay nada de qué preocuparse. No dice que todo es un diseño perfecto en el resultado final acorde a una mecánica predefinida e infalible. Así todo sería solo una obra de teatro escenificada con todo controlado. Nosotros podríamos acaso sacar estas conclusiones causales, pero no es así. Es un momento de la mayor oscuridad y de intensa desesperación. En los relatos bíblicos hay muchas historias desesperadas de incertidumbre en donde se expresa en ese momento de total abandono, todo ha desaparecido, ¿cómo podré seguir? Nada ya concuerda. Si concordara podríamos decir, las cosas van mal en el mundo, pero en el fondo es mejor. Y en el Nuevo Testamento también se dan narrativas iguales. Pero entonces ¿por qué la pregunta? ¿Por qué me has abandonado? Sería un juego, una obra de teatro, para tomarse una taza de té después, pero no es así. Es un drama que se desarrolla hasta sus últimas consecuencias, involucrando al Creador. El ser humano recorre su camino y el mundo se pierde, solo queda destruirlo. Siempre estamos ante esta dualidad, que no tiene denominador común, es decir, la destrucción del mundo, y a pesar de ello saber que regresará a casa. ¿Cómo se sostiene eso? Si el mundo finalmente llega a casa, ¿por qué, entonces este miedo? Porque el miedo, de hecho, está. Y el regreso a casa es algo que está tan lejos que dirás he oído algo, pero no lo vivo, no es para mí.
Tengo miedo al futuro y no estoy tan seguro como aparento. Esta es la famosa dualidad en el ser humano de la que se viene hablando. Y esta aventura, si puede llamarse así, es la expresión del comienzo de ese toro que cornea y causa estragos, que puede llegar a matar. Si el toro se escapa, usted es el responsable. No puede decir que no lo sabía. Una vez quizás, pero no habrá segunda vez. En esta segunda y decisiva fase usted sabe perfectamente que usted es capaz de dominarlo. Y que debe dominarlo, que ese es el sentido de todo. Si usted dice que no importa cómo usted viva, que puede hacer lo que se le antoje mientras que mantenga su discernimiento, entonces estará usted cometiendo uno de los mayores crímenes del pensamiento. Es falso creer que se pueda vivir con teorías y opiniones. Decir comprendo bastante bien, pero el mundo me es muy necesario. No puedo vivir de otra forma, es uno de los mayores pecados de la idolatría. Conlleva el peligro de que se busquen excusas, por ese motivo o ese otro, puedo hacerlo, que me apetezca. Tristemente es lo que hace todo el mundo. Y se suele citar un versículo o un capítulo que lo permiten, obviando todos los demás que lo prohíben. Se olvida que se trata de un gran conjunto y no de una cuestión de poder o no poder. La Biblia no es un libro de recetas que enumera lo que se puede o no se puede hacer. La Biblia dice cómo están las cosas. Pero nos gusta dar citas, asegurando, tengo libertad y puedo hacerlo todo. Sí, es cierto, pero aceptando las consecuencias que traigan sus actos. Y lo que se ve siempre es que el ser humano siempre busca excusas para escapar, pretextos tontos, porque sabe perfectamente que está arrinconando u olvidando algo. En su interior sabe si no obra bien. Independientemente de toda opinión o revelación, lo sabe. Cada ser humano, ahora mismo hoy está ante el panorama siguiente. Vivo en un mundo que se está moviendo con una velocidad tremenda. Pero he llegado a un punto en que debo mirar contracorriente, por así decir al otro lado, para devolver todo a casa, cambiando de dirección. Es un viraje brusco. Y debo hacer este viraje de inmediato, sin demora, hoy no mañana. Porque cada día se sucede la creación. No, hay mañana, es una excusa nada más, un pretexto. Pero decimos, no tengo tiempo hoy, tengo que hacer otras cosas urgentes, mañana lo haré. Ese pues es el aspecto del sor, de ese toro. Frente a este panorama está esta otra noción, que existe desde antes de la creación, es decir, la noción del cordero masculino, del talé. La palabra talé indica de hecho una especie de sorpresa, inesperada, que pone el secreto más cerca. No es necesario que comprendamos todo, aquí, por así decir, entra otro programa. Es otro software. Otro chip. Es la historia del águil, también carnero, que juega un papel también en el caso de la equedad, de la atadura de Isaac. En ese relato se habla del camino que Abraham hace con su hijo Isaac, es decir, con su futuro, y que aparentemente está en flagrante contradicción con la promesa de Dios, de que ese hijo heredará el mundo, es decir, que vivirá aquí en el futuro, para siempre. Abraham dice, no parecen ser verdad las palabras de Dios, porque he experimentado en la vida que todo envejece y al final se muere. ¿Dónde pues queda la promesa? Es pura contradicción. Dios dice, no tengas miedo del futuro. Todo irá bien. Te prometo que poseerás este mundo de aquí eternamente. No puede desaparecer y, de hecho, no lo hará. Y, sin embargo, Abraham ve que está caminando hacia la muerte. La tradición dice que Satanás, en su camino hacia Moria, tiene una conversación con él. Porque Dios dice, vete. Solo hay que ir, ya comprenderás. Todo el mundo comprende al final. ¿Es esto acaso un camino de fe? ¿Es así de simple entenderlo? Definitivamente no es así de simple entenderlo. Y Satanás obstaculiza el camino de Isaac diciendo, yo no iría, porque algo no concuerda. No tiene lógica. ¿Es esto o aquello? Las dos cosas a la vez no son posibles. Es imposible morir y, al mismo tiempo, vivir eternamente. Tú mismo ves que no puede ser. En todo lugar donde Satanás aparece, señala pruebas según la percepción sensorial. La prueba auténtica ha desaparecido. Si esperas 100 años, las personas de hoy habrán desaparecido. Y aquellas de hace 100 años están olvidadas. No se sabe ya ni sus nombres. Todo desaparece y mientras vives, te haces cada vez más consciente de esta verdad. Y Satanás dice, tú mismo ves que el futuro no es posible. Por tanto, disfruta de esta vida. Disfruta de lo que está a tu alcance. No sigas el camino que has emprendido. Usted se burla con la palabra Satanás, y sin embargo ni siquiera se da cuenta que es usted mismo quien pronuncia estas palabras. La historia sigue contando que Satanás, al ver que todos sus argumentos no dan resultado, interviene con varios golpes de mano para evitar que Isaac siga. Cierra el camino, lo bloquea, lo desvía. Y si llega a cierto punto en el monte Moria, la palabra Moria tiene que ver con hora.
que significa enseñar, instruir y también con Torah, es decir, cuando llega al punto de la instrucción, del conocimiento de Dios, la desesperación y el pánico alcanzan su punto culminante. Porque no hay salida. Satanás sabe de verdad cómo dar muerte. Mata a Isaac, al hijo prometido, porque debe morir. Y ahora la cosa se pone difícil. La tradición dice por un lado que ya estaba muerto, pero que revivió. Otro dice que solo desde la tierra parecía que estaba muerto, pero ahí en lo alto de la montaña no estaba muerto. Para la tierra está muerto desde el instante en que se despiden de los Nearim, de los jóvenes, Ismael y Eliezer, y que siguen solos. En este momento se bajan del burro y se despiden. Significa la muerte en esta tierra. Dicen que regresarán, como se suele decir tan a menudo. Y ninguno de los dos Nearim puede creerlo. No se trata de dos jóvenes, en el sentido de juventud. Nar significa despierto. No se trata de tontos dormidos. En esta despedida pues, para la tierra, está muerto. Y el relato sigue. En primer lugar, parece que sigue habiendo vida, pero la situación es desesperada, hasta que llega el momento de la verdadera muerte. Si es de verdad o no, en todo caso se cuenta que Isaac ha estado 3 años en el paraíso, en el Gan Eden. ¡Guau! ¿Qué clase de relato loco es este?, dirán algunos, mucho más si son cristianos predicadores. Significa ciertamente que se ha alejado de este mundo. Y luego, en el momento decisivo, cuando según las leyes de la lógica nada parece ya concordar, signo de interrogación abierta, no está dicho que vivirá, y yo veo que muere. Entonces de pronto aparece ese Ayil, ese carnero, ese cordero masculino. Está de pronto detrás de Abraham, sin haberlo visto antes. Ayil Lahar está escrito en Génesis 22,13, el carnero detrás de él. El carnero estaba detrás, no lo había visto porque había mirado al otro lado, pero todo el tiempo había estado ahí. No era consciente del hecho de que detrás de él estaba, es Ayil. La realidad dice que está antes del Sol, de Tauro. Se trata de Aries, el primer signo del zodiaco, anterior a Tauro. Abraham no sabía que detrás de él estaba Ayil, que precede al Sol, a Tauro. Se trata de Aries, el primer signo zodiacal, anterior a Tauro. Ese es el motivo por el cual todo cambia y da un giro radical. Hablamos del zodiaco. Las personas que adoran al toro, que buscan las respuestas lineales en el tiempo bajo las premisas de la causa y el efecto, al mismo tiempo que se hunden en la especulación, la imaginación y lo irracional pensando que son lógicos y racionales, esos mismos son los que atribuyen los significados del zodiaco a explicaciones antropológicas y culturales de fantasía llenas de invenciones narrativas especulativas carentes de sentido. Usted podrá verlos en los programas de National Geographic, History Channel y demás programas de embauque en dicho sentido. ¿Por qué regresa el camino de Tauro a Aries y luego a Piscis, Acuario, etc.? Lo lógico sería que siguiese desde Tauro a Géminis. Sin embargo, regresa, porque el cordero está detrás. Está dicho expresamente, que está detrás de él. Ese cordero es, de hecho, la sorpresa que el ser humano necesitaría tener presente constantemente. El mundo del toro es solo comprensible si se conoce al cordero. Y, por tanto, en el año nuevo se come de ese cordero. No en el sentido con cuchillo y tenedor. No, así no. Se trata más bien del hecho de que, en ese día, el cordero viene al ser humano para ser integrado. Es un encuentro. Comer significa integrar, unir. El ser humano se da cuenta de que la vida solo es comprensible con ese cordero. Es como una contraposición, el toro a la izquierda, el segundo signo zodiacal de Ayil, Aries, a la derecha, el primer signo zodiacal. Por ese motivo existe la costumbre de comer la cabeza del cordero. No la cabeza del toro, sino la del cordero. En la cabeza del cordero está también el origen de la costumbre de tocar el shofar. El mundo se despierta mediante el shofar, el cuerno del carnero. También, el ser humano se despierta por el shofar. Por eso se toca el shofar en las festividades judías. No son asuntos culturales de superficie. Se trata de esa otra fuerza que se presenta. Si se la conoce, todo es natural. Se come, se integra la cabeza de cordero, en el recuerdo a la atadura de Isaac. Ahora comprenderán. Pero si se lee sin más, es lógico preguntar qué tiene que ver lo uno con lo otro. Todo en este instante, y por así decir, cae en su sitio. Por eso es que es presentado al año nuevo de esa manera, con respecto al mes de Nisan. Porque en el judaísmo, la revelación, existen 2 fechas de año nuevo, en el calendario. Existen 2 días de año nuevo, aquí y allá. De nuevo nos topamos con esa contraposición, Nisan y Tisri. También en Nisan, primer mes de año con Pesaj, la Pascua en la salida de Egipto, viene el Cordero, pero aquí en el mes de Tisri comienza otra cosa diferente. Aquí podríamos decir que comienza Libra. Se dice que puede integrarse con suma facilidad.
solo si se conoce a ese cordero y si se sabe integrarlo. Se añade entonces un dicho, que me sea permitido estar en la cabeza y no en la cola. ¿Qué significa? Se te coloca en este instante en el preciso lugar, del que de ti se espera que regreses. La cola es siempre lo último en el desarrollo, del mismo modo que podemos decir que nos encontramos en la cola de la evolución. Somos el resultado final de todas las cosas que en algún momento han comenzado. Pero de hecho comienza contigo ahora. Tú eres la cabeza del cordero. Y tú cambias todo. No digas, estoy aquí al final de todos esos miles de millones de años, consecuencia de alguna explosión en el universo, etc. No. Aquí se trata de una condición enteramente diferente y tú eres la cabeza. Contigo todo da un giro radical. Por eso, se trata del gran día de la decisión. La creación es la decisión, y así en cada instante sucede de nuevo esa decisión, porque en cada momento, cada día, la creación se renueva. Entonces también comprenderás por qué está escrito, Bet Din Shel Ma'ala, el tribunal de arriba, es sometido al Bet Din Shel Mata, al tribunal de abajo. Bet Din significa tribunal, la casa del juicio, del equilibrio, donde hay lucha porque hay dualidad. Y del Bet Din se espera que dé una respuesta, un sentido a la lucha. No se trata de juicios que solucionen todo lo que para el mundo es un problema o un litigio. Por ejemplo, que a los buenos les vaya mal y a los malos bien, o viceversa. ¿Por qué un niño vive solo 6 horas, y otros viven 100 años? ¿Por qué lo uno y no lo otro? Y también las riñas entre la gente. ¿Por qué se roba? ¿Por qué se mata? Siempre hay gran número de litigios. Se trata de otro tipo de jurisprudencias. Se trata de una relación fundamental. Se trata de 4 instancias, es decir, de la creación continua, de los 4 mundos se dice, fijaos, todo debe pasar por esas 4 fases, esos 4 mundos son los 1000, los 100, los 50 y los 10. Y solo si ha pasado estos 4 mundos, puede llegar a la unidad. Lo que queda llega a Moisés, que es el tribunal más alto. Y del tribunal superior se dice simplemente, que en realidad espera lo que haga el tribunal de abajo. Depende, por así decir, del tribunal de abajo. No en el sentido de que Dios se oriente en la manera de actuar de la persona. Naturalmente también, porque la vida del ser humano no es un juego. Es algo muy serio, y lo sabe. Sabe también que se le espera y que se le está mirando. Significa que en este día y solo en este día, el día del giro radical, el Salvador viene a la tierra bajo la apariencia de un ser humano. Y, entonces se dice, ahora todo depende de ti. ¿Podrás devolverlo todo, lo harás o no? El ser humano se constituye en el mismo Salvador del mundo. Pero solo cuando se constituye en ser humano. A imagen y semejanza de Dios. ¿Es tu Bet Din de tal forma que todo se puede devolver? ¿Das una respuesta o dices deja las cosas estar? Y a juzgar según mis conocimientos del futuro, o según la sensación de mi estómago, y veré cómo va todo. Lo tremendo es que el ser humano olvida que tiene tal importancia, que, de hecho, se le está esperando. Pensar que al mundo le irá bastante bien de todos modos, es negar el milagro de la creación, del principio primordial hasta hoy. ¿Para qué estás entonces? ¿Y por qué piensas de ti mismo que eres importante? ¿Para qué? Eres importante solo para este único fin, es el punto decisivo de la creación. Por eso el 1 de Tisri es el signo de Libra, Mos Maim en hebreo. La dualidad de la balanza entra en acción. Imparte justicia, da respuesta a esta contradicción. Quisiera escuchar que lo digas. No se te ha colocado en este mundo, en esta dualidad para que digas, no me interesa, todo irá solo, no tiene importancia para mí. ¿Para qué entonces se te ha colocado aquí? ¿Por qué ves flores, montañas, animales, seres humanos amables y otros malos, alegres y amargados? ¿Por qué ves todo eso? ¿Por qué se te ha colocado en medio? ¿Solo para que eches una mirada breve y que luego olvides todo? No. En todo momento se te espera. Eso es lo que quiere decir esta historia. Y por ello es tan importante respecto a todas las cosas. No se puede pasar como zombi por este mundo, viviendo en burbujas y egocentrismos individuales que nada ven y nada entienden. Otra faceta. El 1 de Tisri termina la esclavitud Abdut, en Egipto. Del todo lógico, dirán, espero que lo puedan decir con propiedad porque la esclavitud existe en Egipto mientras que el Salvador no ha llegado, mientras que el ser humano no ha llegado al mundo. Si usted no es ser humano, usted está en esclavitud. Usted se encuentra en Egipto. No ha nacido como ya se dijo. En el momento que llega, el ser humano, el Salvador, termina. En ese momento, verdaderamente termina. Eso quiere decir la creación del ser humano. Tan pronto como el ser humano llega, toda actividad que produce esclavitud y que se endurece por momentos, termina. Aunque también puede gustar, porque está escrito que mucha gente disfruta de la esclavitud de Egipto. No está tan mal.
y solo aquellos que gimen reciben allí la señal Tab, una cruz. No estamos hablando de cristianismo, pero en realidad se trata de una pequeña minoría. La mayoría encuentra que el mundo va de maravilla. Televisión en color, deporte de invierno y de verano y pronto también de primavera y de otoño, etc. Gran diversión y gran disfrute, con este mundo. Pero todo eso se acaba cuando nace el ser humano el 1 de Tisri. Por eso, Adán nace el 1 de Tisri. Todo da un giro radical y de hecho entramos en un mundo nuevo. Comprenderán que ahora se establece otra lógica. El faraón es la creación en su desarrollo. En este momento se produce la dualidad, porque Faraón ve una oposición. Ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las flacas se comen a las gordas y permanecen flacas como puede ser, nada concuerda ya. La vida entra en el mundo y despliega su poderío. Luego viene la muerte y de la vida no queda nada, y poco después incluso eso queda en el olvido. A veces se dice, sí, cierto, aquella persona ha vivido alguna vez. Me alegro de que lo digas, lo había olvidado. Todo lo de aquella persona ha desaparecido y solo ella sabe lo que ha experimentado, nadie más tiene interés en saberlo. Ha desaparecido sin más. Las 7 vacas flacas han comido a las 7 vacas gordas. El mundo de los supuestos seres humanos desaparece y se repite, en primer lugar, en el mundo de los animales, luego en el de las plantas las 7 espigas llenas y las 7 marchitas. El mundo no comprende nada, solo el verdadero ser humano. José, el Adán Kadmon, el hombre primordial lo sabe. Él es el único que puede dar una respuesta. Y el copero mayor, Saramaski en hebreo, habla de ello. En otro mundo me ha pasado algo. Con los huestes celestiales, me he encontrado con algo, con un ser humano. Debe nacer ahora. Y sale José de la fuente, del pozo. Nace. Es este el día de su llegada. Y este ser humano da respuesta y dice, el sentido es que, en esta vida, en estos años de abundancia, queda sellado el destino de los demás años. Si tú en los años abundantes sabes para qué están, si no los olvidas o arrinconas, entonces los años de escasez lo flaco no es flaco. Entonces hay continuidad y en lo flaco pueden pasar muchas cosas. Los hijos de Israel entonces bajan, todo el mundo baja. Y verás lo que sucede. Es el ser humano, el que da esta respuesta, el que hace la unión entre uno y otro, entre Canaán y Egipto, por así decir, con lo cual responde e imparta justicia. José da respuesta en cuanto al conflicto entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Cada oposición tiene su origen dentro de este marco. Su llegada significa esto. Por este motivo la cautividad cesa cuando llega el ser humano, todo desarrollo cesa. La tradición talmúdica Balá no fija las fechas por casualidad, sino que señala un conocimiento claro, una sabiduría que no es de este mundo, que viene de otro lado y que se revela aquí. Ahora que lo conozco, puedo decir que es así. Mientras que no lo sabía, nunca podría haberlo imaginado. Nadie podría haberlo imaginado si no hubiese sido revelado. Hubiéramos quedado en la duda o en la suposición, diciendo, esta hipótesis me parece válida. Otro pensaría que otra hipótesis encaja mejor. Y nunca hubiéramos avanzado en ninguna clase de seguridad. La tradición talmúdica Balá no fija las fechas por casualidad, sino que señala un conocimiento claro, una sabiduría que no es de este mundo, que viene de otro lado y que se revela aquí. Ahora que lo conozco, puedo decir que es así, mientras que no lo sabía, nunca podría haberlo imaginado. Nadie podría haberlo imaginado si no hubiese sido revelado. Hubiéramos quedado en la duda o en la suposición, diciendo, esta hipótesis me parece válida. Otro pensaría que otra hipótesis encaja mejor. Y nunca hubiéramos avanzado en ninguna clase de seguridad. Aquí se está revelando una sabiduría, ¿cómo acaso un niño aprende a leer? ¿Cómo un niño, un ser humano, aprende a hablar? Hacemos ciertos ruidos y otro que los escucha, ríe o llora. Por ejemplo, si escuchas hablar chino, te preguntarás cómo es posible que alguien pueda llegar a reír o llorar mediante semejantes expresiones. Es para uno completamente incomprensible. ¿Cómo llega un ser humano a hablar? Si se quieren respuestas deberán buscarse en las explicaciones sobre lo que son las filacterias, los tefilín que los judíos nos ponemos en la cabeza y en la mano para rezar todos los días. La respuesta está en aquello que es invisible aquí, es decir, no localizable aquí. Por el contrario, la palabra ya está presente, no la busques, porque nunca lo encontrarás. Lo negro es lo contrario de todo aquello que puedes encontrar aquí. Y únicamente porque la palabra está ya, presente allí, se puede aquí hablar y escribir. La palabra viene pues de arriba abajo. Ese es el punto relevante, el puntito sobre la i, la letra yod con que todas las letras comienzan. De ahí viene la posibilidad de que el ser humano hable y escriba aquí. El secreto de su hablar y escribir está allí, porque allí están esas letras. La tradición puede afirmarlo tranquilamente, porque para ella es evidente.
Y si tú conoces el mundo, dices, naturalmente, como si no podría hablar y emitir todos esos sonidos. Viene del negro. Que las letras sean negras significa que no vienen del lado de la luz sino del lado de la oscuridad, de la no materia. De ahí vienen. Deben ser negras, del negro de la agaya, de la nuez de agaya, porque ese fruto contiene el negro, de la misma forma que la oliva, contiene el amargo y el aceite para ungir al ungido. Es el milagro que puedes ver todos los días. El milagro de la oliva no se trata del producto de exportación de Israel o de España, es el milagro de la oliva que podría recordarte la paloma y una, de Jonás. Tiene que ver con todos. Si aceptamos, lo cual es un gran problema, se nos empuja para que, en el octavo día, el gran sacerdote y el rey, sean ungidos por cada uno. Así, la agaya contiene el milagro del negro, es una especie de encarnación de ello. Es un fruto inadvertido. Si se pregunta dónde estará el Salvador en el final de los días, se dice que está sentado como un mendigo leproso delante de las puertas de Roma. Esperarías, sin embargo, que se presentara como político importante, o en todo caso, como un iniciado lleno de sabiduría. Así lo espera el judaísmo oficial, por ejemplo. Ni hablar del cristianismo. Pero no, leproso, y todo el mundo evita tocarle por temor a las consecuencias. Para ganar dinero es inútil y no puede entrar en esa grandiosa ciudad que es Roma. Estas son las características del Salvador. Considerarlas. Usted que adora el dinero, ahí levanta todos los días para depredar y se acuesta, depredando. Usted que no da puntada sin dedal. Usted que solo habla de negocios, da astucia para ganar dinero, de búsquedas de placer, usted que todo lo calcula, etcétera, etcétera. Analice sus conversaciones y sus rutinas. ¿Es acaso usted un leproso? ¿Y esa agaya? Si hay algo importante que anotar, podría hacerse mejor con la tinta del cedro, porque es un árbol grandioso, o de una palma de dátiles, que también es algo especial. ¿Por qué pues la tinta de la agaya? Porque del negro, de la oscuridad viene la escritura. La agaya representa en el mundo de las plantas ese gran milagro. Escribe, está dicho, exclusivamente con esa tinta. Todo lo demás es también escribir, pero no es esa escritura negra, esa escritura anterior a la luz. La escritura de ese otro mundo solo se presenta aquí por medio de la nuez de agaya. Significa que el ser humano llega a hablar y escribir porque lo otro está en él. Mediante lo otro puede expresarse, porque las palabras están ahí, y desde ahí caen a este mundo. Las encuentra alrededor de la mano izquierda. En la cabeza y en el pensamiento están divididas en 4 partes, en la mano, en el brazo, sin embargo, como una unidad. La acción por tanto es una palabra más fuerte, más alta, que la palabra hablada, pero lo uno no va sin lo otro. Los tefilín están arriba y abajo, alrededor de la cabeza y de la mano. No pueden separarse. También aquí una dualidad, unidad en la mano, 4 partes en la cabeza. Juntas constituyen el ser humano. Cuando se cuentan semejantes cosas, solo comprende aquel que tiene ya conocimientos anteriores. Dirá, ciertamente, es evidente. No es tan difícil y no hay que buscar mucho. Una vez que se ha encontrado el camino y se va andando cierto trecho, el camino sigue por sí mismo, sin que nadie tenga que llevarte. Y lo importante es que reconozcas ese camino conscientemente. Dirás entonces, sí, ya anteriormente he estado aquí. ¿Te acuerdas de algo de hace quizás 1.000.000 de años, o quizás de hace un año o un día? No sé, ¿cómo puede recordarse? Porque es siempre el mismo pasado, pero te acuerdas de un camino y sabes que es el correcto y que de ahí viene la comunicación. Así son las comunicaciones sobre los acontecimientos en este día. El 1 de Tisri es el día en que todos los pueblos se congregan para luchar contra Jerusalén. ¿Una guerra militar? Claro. Pero también son sus aspectos individuales. Lo interior individual y lo exterior macro siempre van juntos. Y esta guerra, como todas, se nos señala como prueba de que las luchas en nuestro interior están siempre también presentes en el exterior, para recordarnos que nada ha llegado a su fin y que, a pesar de todos los buenos propósitos, siguen agitándonos. Mientras que haya pan, lejem en hebreo, habrá guerra, milhamá. Quizás, si conociera los secretos del idioma hebreo, se maravillaría de la sabiduría de la palabra si lo citado inmediatamente anterior. Hay que saber de qué se trata del concepto de la dualidad que el cuerpo conlleva. El pan sale del primer crecimiento, del trigo, jita. Es la fuente del pan y también del cuerpo. Tiene que ver con esa lucha. Y la subida de los pueblos contra Jerusalén es, de hecho, el momento de la creación. Porque cuando el ser humano entra en la creación, entonces sucede. Entonces se da esa subida de los pueblos contra él y contra Jerusalén. La creación nueva con todo lo que ahí venía de otros mundos y el mismo plan creacional de rectificación se opone al propósito de la creación. Israel y Jerusalén. Quizás por ello usted es antisemita. Porque ahí el ser humano está al
final de su desarrollo. Todo ocurre con increíble velocidad. Todo explota en multiplicidad. Y entonces el ser humano dice de repente, no, así no. La palabra tefilín tiene que ver con tofel, que significa relativizar. Aprender que lo de aquí no tiene tanta importancia. Se trata de algo totalmente diferente. Solo será importante si lo relacionas con otras medidas, no con aquellas que tienes ahora, pero para el ser humano todo lo aquí es lo importante. Pero por otro lado, lo opuesto lo sabe el verdadero ser humano y se viste con esa relatividad. Es el atributo que tiene al estar hecho a imagen de Dios. Como Él se viste, así se viste Dios. Es aquello en lo que el ser humano es idéntico a Dios, en lo que se asemeja a Dios. Y aquí es lo negro, aquello que no se ve, que es del otro lado. En ellos se asemeja a Dios y está en su imagen. Y es el punto en que se dice, sí, en la creación es así. Pero ¿qué es el final de los días? Porque siempre se dice, al final de los días, todo sube contra Jerusalén. ¿Cuándo es? Es ahora mismo, pero también ayer y hace 1000 años. Porque siempre, donde haya un ser humano, todo se congrega contra él, desde todos los lados. Por eso las naciones odian a Israel como espejo de dicha realidad. Ese momento es siempre. Es falso decir que sucederá únicamente en el final de los días, es decir, hay bastante tiempo, espero que de momento aún no estemos allí, siguen existiendo muchas otras posibilidades de desarrollo. Así dicen los seres humanos. No hemos descubierto aún esto ni aquello, sigue habiendo tiempo antes del final de los días. Si hablamos así, el día y el momento que estamos viviendo, se convierten en algo absolutamente irrelevante. Pero el momento ahora es importante, y el día ahora es decisivo y el final de los días sucede en este mismo instante. Recuérdelo. Si se proyecta en el tiempo, se clava a la cruz, a la tabla del 400, se entrega al tiempo. Se dice entonces que eso vendrá en aquella o en aquella otra fecha, y lo otro ha sucedido en aquel entonces. No. Sucede ahora mismo y en aquel entonces, y lo que será es una unidad con el ahora. El sexto, séptimo y octavo día forman una unidad y están unidos en unidad. No los separe. Es el momento en que se sube contra cierto lugar, contra todo lugar donde Dios habita, la imagen de Dios en el ser humano. Un ser humano que no es agredido por el mundo debe preguntarse, ¿qué pasa conmigo? ¿Está todo bien? ¿Cómo puede ser? Ahora, tampoco debe pedirse ser agredido, no sería correcto. Pero esas agresiones no son necesariamente su única interpretación. La mayoría de esas agresiones es que no buscan ningún conflicto, es algo de otro orden. Se quieren evitar, no participar y a pesar de todo, le alcanzan. Si el ser humano llega hasta este punto, todo en el mundo se alza contra él. Todo sale mal y se opone sin usted quiere iniciar su camino de retorno a Dios. Conocerán el relato de Lucifer. Cuando el ser humano debe entrar en escena, hay gran revuelo hasta en el mismísimo cielo, porque ahora el desarrollo termina. Es decir, hubo mundos donde hubo mucho desarrollo hasta llegar a su cúspide, el famoso 666, ese es el límite al cual se le permite, y justamente ahora que todo va tan bien, estamos en el trance de convertirnos en Dios. Ciertamente, si continuamos así con nuestro intelecto, podría ser posible. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuál es la sabiduría que explica el 666? Todo es explicable. Leemos que es posible fabricar la clara de huevo y células vivas, y seguramente llegarán más lejos. Existe el sentimiento, dale a la humanidad otro 1.000.000 de años, y seremos todos dioses entronizados en el cielo. O por lo menos es la esperanza secreta de los hombres, el ideal por el que están dispuestos a sacrificarse, después de mí hay tantas o tantas generaciones, y hemos llegado. También se dice, cada generación es el abono de la próxima. Sí, ciertamente, si te descuidas hasta tal punto, lo serás. Igual que en la construcción de la Torre de Babel. Si alguien sufrió un accidente no se decía lástima por ese hombre, sino lástima que haya que ocupar de nuevo ese puesto de trabajo. ¿Quién puede hacerse cargo? Se lamenta la paralización del desarrollo, el hombre en sí poco importa. Es importante solo en la medida en que pueda construir la torre que debe llegar al cielo. Aprovecho para enfatizar con una anécdota personal sobre el asunto. En cierta ocasión, esperando a mi hija que terminase su clase de tenis en el club de entrenamiento, en uno de los salones donde se llevaba a cabo un seminario o capacitación empresarial, una persona asistente falleció por infarto repentinamente. Hubo alboroto, ruido y llegada de paramédicos que terminaron llevándose el cadáver. Todos los participantes del seminario veían a la distancia. El facilitador conferencista, apenas la ambulancia se retiró, llamó a todos los participantes para que continuaran con la capacitación como si nada hubiese ocurrido. Algo totalmente espantoso en frialdad y en todo sentido. Fin de la anécdota.
Espero se entiendan las relaciones con todo lo que se ha dicho. La persona en este mundo de supuestos seres humanos es importante, si acaso, por supuesto, y su aportación al crecimiento. Ese es el camino si se quiere llegar a ser Dios. Ese Dios falso es un camino poco inteligente, porque es engañarse a sí mismo. Poco importa perder miles de millones de hombres para llegar a la meta. Por eso las élites están dispuestas a matar a más de 7.000 millones de personas para la consecución de sus planes globalistas. Por eso funcionó también toda la agenda de la sopa china y la vacunación sospechosa en todo el planeta. Hay que saber pues cuando aparece el verdadero ser humano que hay gran alarma, gran agitación. No es necesario que sean millones de seres humanos de verdad, ni siquiera 1000, puede suceder con uno solo. Y, de hecho, sucede con un solo. Ese único ser humano puede dar un cambio al mundo. No es necesario que todos los demás cambien, puede que él sea el único que haya dado ese giro. Del resto no se sabe nada. Y tampoco debe ser uno solo, pueden ser 4 o 5.000, no lo sé. Nadie puede saberlo. Supongamos que en algún momento se celebrará una votación mundial y la pregunta fuera, ¿queremos regresar a Dios, o queremos seguir? Y supongamos que el resultado fuera que el 51% quieren regresar y el 49% seguir. No pienses que con ello, el desarrollo se detendría. Mucha gente se alegraría del resultado, pero solo mientras sigue el éxito. Pero si en un momento dado se dieran cuenta de lo que de verdad está en juego, dirían no lo hemos querido así. Cambiarían de bando y te quedarías solo. Debe tenerse mucho cuidado y no preguntarse a sí mismo, ¿qué se dice de mi éxito? Porque, aunque se tenga una opinión sobre la Unión Europea, la OTAN, sobre la televisión o sobre el fútbol, de este asunto no hay opinión. Ni siquiera se sabe que existe. Por tanto, no lo pregunte a la gente. Solo se trata de que usted sepa siempre que existe un ser humano. Porque el ser humano ha sido creado ya. Él está. ¿No estamos aquí reunidos? Si todos los que estamos somos ya seres humanos o no, nadie lo sabe. Nadie puede decirlo. Personalmente creo que no. Creo estamos rodeados de demonios con apariencia de seres humanos. En todo caso, estamos sentados aquí y sabemos de ese único ser humano. Y cada uno piensa en su corazón, ¿quién sabe? Gracias a Dios, porque demuestra que eres uno de ellos. Pero quien piense, ¿qué me importan estas cosas? Prefiero jugar al billar, hacer surfing o disfrutar de mi tiempo libre. Entonces, estamos ante otra cuestión. Ese precisamente es el punto del que se dice que es el comienzo del fin. Los pueblos, la masa, las multitudes suben y van a destruir la casa de Dios. Por eso se dice al final, que es también el comienzo. Cualquier cosa puede suceder, pero eso, no. Porque tiene unas medidas totalmente diferentes. Muchos perecerán. Suena inofensivo, pero si un ser humano perece, es una tragedia para él. Y si hablamos de todos o de millones, es doblemente triste. Ese perecer es, para nuestra noción del tiempo, una verdadera perdición. Para el tiempo estás de verdad perdido para todas las eternidades. El potencial del ser humano de llegar a ser humano se pierde, en caso que haya existido ese potencial. Si el tiempo se perdió. Para el tiempo, sí, pero, ¿dónde estará lo otro? Lo otro ha dejado de existir. También es una verdad terrible que quien deja que el tiempo le lleve, se ahoga en él. Por ello es tan peligroso, cuando siempre se vuelven a escuchar opiniones y teorías que dicen que finalmente todo estará bien. Es una invención, no es la verdad, es una seducción enorme, para que cada uno pueda hacer lo que guste. Si fuese cierto, todo lo que hicieras sería irrelevante. Porque finalmente terminará de alguna forma buena. Es posible. Aunque contigo, no terminará bien. ¿Cómo será el final? No lo puedo decir. Pero terminar bien significa llegar a casa. No se sabe lo que esta vida aportará por sorpresa. Pero no piense que finalmente irá al cielo y cantará con los ángeles y entonces todo estará bien, o acaso que quedará absorbido en la infinitud o en una parte del universo, en las flores, plantas, árboles, etc. Quizás, quién sabe. Pero no sé si llegará a ser consciente de ello. ¿Qué sufrimientos y qué dolores tendré entonces? Nadie lo sabe. No se puede hablar de ello, son solo especulaciones. Pero, ante todo, lo que quiero decir es que tenga cuidado de no fabular algo en el sentido de que todo terminará bien. Es uno de los peligros que han surgido, en estos tiempos modernos. Justamente en este tiempo quisiéramos estar libres de responsabilidad. El gran creador ha hecho todo muy bien. Ciertamente ha hecho todo muy bien, pero su vida es un asunto extremadamente importante y usted mismo tienes la responsabilidad. Debes saber que como ser humano siempre tienes la elección de participar o de retornar. Es una elección que toma en cada momento y es ineludible. Todas las teorías dejan de tener sentido si fallamos en el momento de la elección. Por ese motivo es esta vida tan tremendamente importante,
por esta elección constante. Y si está en una encrucijada, seguir o regresar. Lo importante no son las teorías sino cada momento en que se elige. Por ejemplo, ¿te vas de vacaciones ahora, o prefieres hacer algo mejor? Es un hecho del que no somos ni siquiera conscientes, que en cada instante estamos ante una elección. Asusta. Seguimos la vía normal, y en esta normalidad está el germen de toda enfermedad y de todo sufrimiento. Destruye la paz del ser humano. La paz del ser humano es la paz de la certeza. Soy un ser humano y conozco la importancia de este momento. Actúo según esta importancia. Esta conciencia está entonces en cada momento. Y no es cierto que este momento no regrese. Sigue estando, de hecho, está siempre hasta que nos durmamos. Por eso es tan importante esta vida, y por eso la queremos tanto. El ser humano en el fondo, no quiere abandonarla. Quizás diga que no le importa, pero en el fondo quiere quedarse. Y tiene razón, porque conoce la importancia del momento y es fundamentalmente importante que no quiera salir. Con su vida cierra el círculo y une el comienzo con el fin. Esa es su posición aquí. Y es también su posición en medio de la creación, donde el ser humano, como Jerusalén, está en medio de los pueblos. Ahí está, solitario del todo, y todo el mundo se confabula contra él si se decide retornar. Es el momento de la queda de la atadura, el momento del nacimiento de José en este mundo, el momento del nacimiento de los patriarcas, el momento en que viene el verdadero ser humano. David Saportas.